Hola, continuamos con estas consideraciones personales sobre astrología y vamos hoy con la decimocuarta entrega de la gran cacería del elefante rosa que estoy llamando singularidades y contrastes. Como ya he anunciado, ya estamos en la recta final de esta gran cacería. No sé si este sea el penúltimo o el antepenúltimo material, pero no creo que me extienda mucho más porque en realidad ya hemos tocado todo lo que hacía falta tocar, todo lo necesario para que una persona tenga experiencias propias de la percepción de eso que hemos llamado el cuale astrológico, ¿verdad? Esa percepción de la relación entre astros y psique, que como ya he dicho, se percibe, o la manera natural de percibirla, es a través del manejo del lenguaje astrológico y la comparación de lo que aparece descrito en ese lenguaje astrológico con lo que podemos observar directamente. Para lo cual, bueno, hay que realizar observaciones, no vale la simplificación estadística utilizando variables simples, ¿verdad? Variables sencillas. Digamos, hay que pasar por el proceso de utilizar la propia capacidad perceptiva, la propia subjetividad y observar la realidad a través del lente astrológico y ver si esa observación de la realidad a través del lente astrológico es coherente o no. Es decir, es un camino que cada uno de nosotros tiene que realizar por cuenta propia. Y, y bueno, la herramienta para hacer este tipo de, 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 de observación es la carta natal, ¿no? Nosotros hemos cubierto ya todos los elementos constitutivos de la carta natal. Hemos hablado de las casas, de los planetas, de los signos, eh, y de los aspectos. Es decir, hemos hablado de todos los elementos básicos y hemos eh, creado un poco un marco conceptual. Le hemos dado un poquito de marco conceptual a, a la carta natal, pero digamos que todo ese esqueleto conceptual se tiene que cargar de carne, se tiene que llenar de carne. Y esa carne del esqueleto, ¿verdad? Ese darle consistencia a lo que de entrada son meros conceptos, proviene precisamente de la observación. Es decir, el pasar de la definición del fuego o la definición de la tierra a tener una percepción de lo que uno puede considerar fuego o tierra, es un proceso que se da a través de la observación. Es decir, tenemos a nuestro alrededor, como ya he dicho en otras ocasiones, nuestra propia piedra de Rosetta, bajo la forma de esa porción de humanidad con la que estamos en contacto directo y de la cual podemos tener los datos de nacimiento, ¿no? O sea, esa colección de cartas natales que cada uno tiene que construir para poder allí realizar las observaciones. Y entonces, bueno, ver si efectivamente la gente que tiene mucha tierra tiene algo en común entre sí, y la gente que tiene mucho aire tiene algo en común entre sí, o si uno puede sentir el contraste que hay entre gente con mucho fuego y gente con mucha agua, y así sucesivamente, ¿no? Ahorita hablando solo de los elementos, eh, recordemos que estamos ante un lenguaje complejo y que ese lenguaje complejo requiere observaciones que se dan a varios niveles. Es decir, una cosa es colocar juntas toda la gente que es de signo Leo o de signo Tauro, y otra cosa es colocar junta toda la gente que tiene ascendente Libra o ascendente Géminis. Evidentemente, las categorías se mezclan, ¿no? Cuando estoy tratando de observar todas las personas que tienen ascendente en Géminis, es distinto a cuando estoy tratando de observar todas las personas que tienen Sol en Tauro. Las dos categorías se podrían mezclar o no. En un caso estoy buscando observar
sintonía vital, o sea, si estoy observando el sol, estoy buscando sintonía vital, manera de estar en el mundo, motivaciones básicas, y en el otro caso estoy buscando observar estilo, forma de relacionarse con el mundo, manera de ver el mundo y cualidades que se relacionan para adaptarse a ese mundo que se ve. Es decir, cada indicador astrológico tiene un significado distinto. No es lo mismo el signo del sol que el de la luna o que el del ascendente. O sea, no es que solamente se suman los indicadores en un determinado signo, sino que esos indicadores tienen, como hemos visto a lo largo de los materiales, funciones diferentes. No es lo mismo la función de Mercurio que la función del Sol. Por ejemplo, una persona que tenga Sol en Tauro, pero tenga Mercurio en Géminis, tendría como no Sol en Tauro, que es un signo fijo, un signo que tiende a ser estable, relativamente lento, comparativamente lento, pero si tiene Mercurio en Géminis, si esa persona con Sol en Tauro tiene Mercurio en Géminis, esa manera de estar en el mundo que puede valorar lo territorial, estaría acompañada de una forma de comunicación y de un tipo de proceso mental ágil, curioso, y viceversa. Una persona podría ser Géminis, que es el signo asociado a esas características de curiosidad, de ingenio, y sería Géminis y por lo tanto habitaría el mundo en esa sintonía vital, pero tener Mercurio en Tauro, con lo cual sus procesos mentales serían más lentos, más reflexivos, más aplomados, y definitivamente podría mezclarse, o sea, es decir, podría ser un Tauro con Mercurio en Tauro o un Géminis con Mercurio en Géminis, y entonces los dos elementos se sumarían. Pero lo que quiero transmitir es que hay que tener una cierta idea de qué porción o qué aspecto queremos observar o buscamos observar cuando tratamos de corroborar si hay una relación entre la carta y lo que queremos observar, la persona o la obra o la manifestación de la psique X que estemos observando. Por supuesto, en ese proceso, algo que ayuda particularmente son los casos extremos. O sea, por eso hablaba aquí, ¿verdad?, de singularidades y contrastes, ¿no? Describía, le daba título a esta entrega, singularidades y contrastes, porque esa es una de las formas a partir de las cuales aumenta nuestra capacidad para observar, por lo menos en las primeras de cambio. Siempre es útil trabajar con las singularidades y crear contrastes fuertes para poder percibir, aunque por supuesto a medida que vamos ganando en el uso de las herramientas astrológicas, el lenguaje astrológico, o sea, en la medida en que vamos ganando práctica en el uso de esas herramientas, también vamos desarrollando más sutileza en la capacidad para percibir. Pero como punto de partida es bueno ubicar dentro de nuestra base de datos la gente que tenga posiciones extremas. Por ejemplo, una persona que tenga el sol, la luna, el ascendente, todo en signos de aire, versus una persona que tenga sol, luna, ascendente, todo en signos de tierra. Claro, nuestra base de datos personal es relativamente pequeña y no podemos garantizar que encontremos todas las singularidades que nos ayudarían a percibir cada uno de los aspectos astrológicos por separado. Claro, esa es la ventaja de trabajar con bases de datos de personajes famosos. Eso amplía el panorama, pero siempre, por una cuestión meramente estadística, en cualquier configuración, o sea, en cualquier grupo de cartas natales, por pequeño que sea, nos encontraremos con aspectos singulares. Es decir, una persona que tenga ascendente, o sea, que por ejemplo, que tenga el Plutón en conjunción con Mercurio y el ascendente en un signo regido por Mercurio.
esa conjunción de Plutón a Mercurio sería una singularidad, porque Mercurio es un planeta personal, Plutón es el último de los planetas transpersonales, el contraste entre ambos planetas es fuerte, Mercurio tiende, por decirlo así, a impregnarse fácilmente de lo que es el estilo plutoniano, y como ese Plutón-Mercurio está rigiendo el ascendente de la persona, entonces eso pasa a ser un elemento que uno puede esperar que sea distintivo dentro de esa persona. Es decir, que sea una persona, por ejemplo, que tenga una gran capacidad para investigar, o sea, la conjunción Mercurio-Plutón podría dar una gran capacidad para investigar, o podría ser una persona de respuestas contundentes, de respuestas fuertes, que al momento de discutir diera, digamos, respuesta particularmente documentadas, intensas, fuertes, aplastantes. O sea, la persona, o sea, la capacidad argumental de Mercurio se uniría con el poder, la intensidad, la fuerza de Plutón, y entonces eso se podría percibir en la persona. O también podría ser simplemente una persona que fuese capaz de en una discusión expresar sus opiniones de un modo particularmente intenso, incluso perturbador. O sea, todas esas serían distintas expresiones de Plutón, que podríamos esperar, pero sería extraño, por ejemplo, encontrarnos con una persona que fuese más bien superficial, que se quedara como con la superficie de las cosas, que no le gustara profundizar, o que no tuviera esa capacidad como para utilizar la palabra de una manera contundente. Es decir, uno podría imaginarse el contraste entre las dos cosas, entre lo que es un Mercurio sin Plutón y un Mercurio con Plutón en una carta donde Mercurio fuese protagónico. O sea, y así vemos en nuestra base de datos qué elementos podemos encontrar como llamativos, y a partir de la observación de esas personas que tienen esos sellos característicos, que de alguna forma nos hacen las veces como de la cartilla, esa de aprender a leer, ¿no? Donde aparece la imagen y las letras, y el niño entonces vincula esas letras con esa imagen, esa palabra con esa imagen. Bueno, eso digamos que haría las veces, esos casos extremos, esos casos que son particularmente claros con relación a un elemento particular, a un aspecto particular del lenguaje astrológico, serían los que nos ayudarían a apropiarnos, a hacer a tener una visión personal de lo que significa determinado aspecto astrológico. En ese sentido, y utilizando la ventaja que tenemos de o sea, de la base de datos amplia que mencionaba antes, elegí dos cartas. Ajá, la de George Lucas y la de Bert Hanstra. ¿Por qué elegí esas dos? ¿No? ¿Por qué elegí esas dos? Lo único que hice fue que o sea, le pedí a la base de datos que me trajera todos los directores de cine. O sea, todos los directores de cine, y dentro del conjunto de directores de cine, básicamente porque son personajes que es relativamente fácil conseguir material de ellos, o sea, de ellos mismos, en entrevistas. O sea, el director de cine es un personaje que tiene una alta probabilidad de ser entrevistado, aunque no es un actor. O sea, me interesaba eso, pues me interesaba o sea, personajes que tuvieran como cierta presencia pública, y que fuera relativamente fácil conseguir en YouTube alguna entrevista que lo hubieran hecho, pero que no fuesen actores, ¿no? Que no fuesen personajes que cultivaran una imagen particular, como parte de su profesión, ¿verdad? Que no tuvieran
un entrenamiento profesional como actores. Pues, ¿no? Igual también se puede trabajar con actores, una entrevista a un actor también es algo que puede tener sentido, pero digamos que preferí eso, ¿no? Preferí como minimizar ese aspecto. Y una vez que tenía todos los directores, pedí que me trajera toda la gente que tuviera Sol, Luna y Ascendente en un mismo signo. Entonces, por ejemplo, me encontré con Berhastra, que tiene Luna, Sol, Ascendente y Mercurio, todo eso en Géminis. Y me encontré por acá con George Lucas, que tiene Sol, Venus, Mercurio y ascendente en Tauro. La Luna no está en Tauro, la Luna está en Acuario, pero por lo menos está en un signo fijo. O sea, Tauro es, o sea, no encontré a nadie. O sea, Berhastrak es un extremo, muy extremo. O sea, Sol, o sea, lunas, o sea, Sol, Luna, ascendente, y Mercurio, todo eso en Géminis. No encontré un equivalente que tuviese absolutamente todo lo mismo en Tauro, pero George Lucas está allí parejo con él, o sea, están allí, ¿no? Porque fíjense, el regente de Géminis es Mercurio y está en el mismo signo de Géminis. En este caso, el regente de Tauro es Venus y está en el mismo signo de Tauro. Y es verdad, la luna está en Acuario, pero como decía, por lo menos está en un signo fijo, por lo menos mantiene el mismo, si no tiene el mismo elemento, por lo menos mantiene el mismo dinamismo del resto de los planetas. Entonces, podemos considerar a George Lucas un extremo de ascendente fijo, o sea, un extremo de ascendente Tauro y un extremo todavía más grande de fuerza o de contacto con lo que sería los signos fijos. O sea, tanto el elemento tierra como los signos fijos estarían fuertemente representados en la carta de George Lucas. En particular, sabemos que el ascendente tiene que ver con la manera de presentarse ante el mundo, con la manera de mostrarse ante el mundo. Y en el caso de Berhastrat, tenemos un extremo de ascendente en Géminis. Bueno, una vez que ubiqué a esos dos personajes, me fui a YouTube a buscar materiales de cada uno. Vamos a ver un minuto y algo de cada uno de los dos, para sentir, si es que podemos sentir, la diferencia, el contraste entre ellos. Por supuesto no nos interesa tanto lo que dicen, o sea, lo que queremos observar es la gestualidad, el tono de voz, la expresividad facial, o sea, es decir, todo lo que podemos entender como componentes no verbales que son independientes del idioma que puedan estar hablando. No me interesaba buscar subtítulos de estas intervenciones porque lo que me interesa que observemos es algo que se puede observar a nivel de piel. O sea, es el tipo de cosas que podemos sentir a nivel de piel. Vamos. Well, not at the time. I've been given a lot more credit than is due. What I did was, I've always been very independent, and I believe in myself, but not recklessly. Right. So what happened was, when I got the deal to do Star Wars, American Graffiti hadn't come out yet. And it was just a 2-page deal memo. And it basically said how much profits I would get, what I would get paid, which was not very much, like $50,000. And it was of the percentage was of the net, which, as anybody in the film business knows, that means you're not getting anything. When we came to actually do the contract, which was like a year later, American Graffiti come out. It'd been one of the most successful films of all time. Suddenly I was in huge demand, and they said, oh my gosh, she's gonna ask for $1.5 million, which today would be like asking for 20.
And oh my gosh, what are we going to do? What are we going to do? And I went in and I said, look, I'm not going to do anything. I'm going to respect the contract I signed. The deal memo still stands. I'm not changing my salary. But what I am going to do is, instead of you giving me a boilerplate contract of 180 pages and then fill in the blanks, I'm going to give you a contract of 180 pages, and we'll fill in. Bueno, ese era George Lucas. Vamos ahora con Bert Hanstra. Wij ontdekten, mijn assistent die meewerkt, Kees Hin, dat als hij met een bril, met hele zware glazen erin, als hij zo dicht bij het aapje kwam, dan werd het aapje doodsbenauwd voor die grote ogen, denk ik. En dan ging hij in het hoekje zo, wat hij daar deed. En het was zo roerend en zo prachtig, dat hebben we toen gefilmd. En nu was het alleen nog maar de zaak om andere beelden daar tegenover te zetten. Dat was dus een verzameling van allemaal lachende mensen. En dat hebben we gedaan. Dus dat hele verhaaltje is één grote montage leuk. Allemaal een film van 1,5 uur, dus ook voor bioscopen. Allemaal gemaakt met de verborgen camera. Maar ik had er een beetje vertrouwen in, omdat er niets fascinerender is dan naar mensen kijken. Vooral als ze niet weten dat ze opgenomen worden. Ja, we dachten, dat is zo mooi, maar niet gebruikt. Ik vind dat je met zoiets, als je mensen niet vraagt om opgenomen te worden, dan heb je toch wel de verantwoordelijkheid dat je ze niet belachelijk maakt. Ik vind dat je dan moet denken, ik had het systeem, zou ik het ook gebruikt hebben als het mijn broer was, of mijn zuster, of mijn moeder, of mijn vader. En dat is een heel goed systeem, want dan weet je, nou, dit kan nog en dit kan niet meer. Overigens, ik moet zeggen, ik heb heel veel brieven gehad naar aanleiding van die film, maar geen enkele boze van iemand die zei, nou, dat had je me wel eens mag vragen, vader. Creo que resulta más o menos claro a qué me refiero cuando hablo del contraste entre los dos personajes. George Lucas se siente pesado, en el sentido positivo, aplomado, ¿no? O sea, eso es un poco lo que esperamos de la Tierra, de la combinación del elemento Tierra y el dinamismo fijo. O sea, la Tierra nos da ese contacto con la realidad, ese estar en el mundo de una manera concreta, y el dinamismo fijo nos habla de estructura. Entonces, efectivamente, cuando cargamos las tintas en esa dirección, porque recordemos, no es que estoy diciendo que toda persona con ascendente Tauro o de Sol Tauro, en fin, pues, o sea, que tenga un indicador en Tauro, va a representar la energía de ese signo, va a representar el estilo de ese signo de una manera tan clara como lo puede hacer George Lucas. Pero en el caso de George Lucas estamos hablando de Sol, ascendente, Mercurio, Venus, todo eso en Tauro, y además tomando en cuenta, como decía antes, que Venus es el regente de Tauro, así que estamos hablando del mismo subtono, o sea, Tauro, subtono Tauro. Y además la luna en Acuario, que rompe con el elemento tierra, pero mantiene el dinamismo fijo. Entonces no tiene nada de raro que efectivamente en George Lucas encontremos esa solidez, esa pesadez, también podríamos decir. Pueden creer que fue, o sea, que estos minutos que puse son de los pocos en los que se le ve moverse un poquito. O sea, en general el estilo de Lucas es ese en las intervenciones, o sea, de hecho recuerdo una anécdota de una persona que me contó que estuvo una vez en una charla de George Lucas en una conferencia, en una convención en Estados Unidos a la que asistió, y George Lucas era uno de los conferencistas, y esta persona me contaba que no podía creer lo aburrido que era George Lucas como expositor, como conferencista, ¿no? O sea, voz monótona, plana, en fin, ¿no? En cambio, cuando vemos a Bert Hanstra, vemos el contraste con Bert Hanstra, bueno, inmediatamente
sentimos la persona expresiva, donde la voz tiene muchísimas más inflexiones, donde el rostro habla, donde lo vemos gesticular, donde lo vemos, en fin, o sea, incluso en este caso tenemos tendría que conceder a la digamos, a los partidarios de esas concepciones de la astrología en la cual se asume que los signos tienen una expresión a nivel físico, tendría que decir, bueno, sí, es verdad. George Lucas parece Tauro, o sea, tiene el físico Tauro de librito, y Bert Hastram parece Géminis, o sea, tiene un físico, bueno, en el caso de Bert Hastram podría haber dudas, pero en todo caso, si los comparamos, efectivamente George Lucas tiene un físico pesado, mientras que Bert Hastram tiene un físico ligero. Pero como ya he dicho en otros casos, yo realmente no creo que se pueda trabajar de una manera consistente en astrología con ese tipo de aproximaciones. Digamos que no dudo que efectivamente en casos tan extremos como estos dos se pueda dar incluso digamos como un proceso en el que se refuerza ciertos rasgos físicos a partir del énfasis en determinados aspectos de personalidad que se traducen en modos de vida, en modos de habitar el mundo que pueden terminar afectando también a nivel físico. Pero como digo, no es algo en lo que crea o sea, no es algo con lo que crea que se pueda trabajar de manera consistente, aunque es evidente que en este caso, donde las tintas están tan cargadas, en un caso hacia Tauro y en otro caso hacia Géminis, tenemos efectivamente un físico de tierra y un físico de aire. Pero más allá del tema de la estructura física, ¿no? Más allá de ese aspecto que como insisto una y otra vez, tiene ahí mucho más que decir el ADN que la carta natal. Independientemente de eso, como digo, lo cierto es que la expresión de cada uno de los dos, la manera de expresarse de cada uno de los dos, es definitivamente característica de lo que podíamos esperar. Es decir, cuando tomamos a dos personajes, cualquiera, es natural que haya diferencias entre esos dos personajes, pero que esas diferencias sean exactamente las que podíamos esperar a partir de las estructuras de la carta natal es el tipo de cosas que hacen que quienes transitamos estos caminos de la astrología los sigamos transitando. Es decir, es el tipo de experiencias que al repetirse una y otra vez, como ya he dicho en el pasado, o sea, al repetirse una y otra vez, hacen que uno continúe en este camino porque simplemente funciona. O sea, es decir, es una manera de organizar la realidad que es consistente con la realidad que vamos encontrando. Es decir, en mi experiencia y en la experiencia de todas aquellas personas que trabajan con la astrología o la estudian, se verifica esta relación, la relación entre la información que encontramos en la carta y las manifestaciones de personalidad de los individuos. Ya no solamente como hemos venido estudiando hasta ahora a través de las obras de un pintor o de un fotógrafo, sino de esta manera directa que estamos observando aquí, en el estilo, en la manera de ser de una persona. Claro, insisto en que o sea, los contrastes tan claros, los contrastes tan fuertes, se dan efectivamente entre configuraciones, o sea, entre personas que tienen configuraciones astrológicas extremas y contrastantes, es decir, donde podemos hablar de una singularidad que es posible observar, y donde al colocar esas respectivas singularidades una al lado de la otra, entonces empieza a tener sentido, o es más fácil que tenga sentido lo que buscamos observar desde el punto de vista astrológico. Es decir, en este caso,
observar a Bert Hofstadter y observar a George Lucas nos ayudan a entender qué es lo que podemos esperar cuando hay un predominio de aire y qué es lo que podemos esperar cuando hay un predominio de tierra. Claro, no es lo mismo la tierra mutable o la tierra cardinal a la tierra fija. En el caso de George Lucas estamos hablando de la tierra fija, que es la más fija de todas, o sea, mejor dicho, estamos hablando de tierra fija, que es lo más fijo de todos los posibles maneras de presentarse, es lo más fijo de lo fijo, o sea, el dinamismo fijo tiene que ver con la estructura, y donde el aspecto de estructura adquiere su máxima expresión es en el elemento tierra, que es por naturaleza estructurado, organizado. La realidad tangible tiende a presentársenos con una estructura dada, reconocible. Y en el caso del aire, no estamos hablando de cualquier aire, estamos hablando en este caso de aire mutable. El dinamismo mutable tiene que ver a su vez con la movilidad, con lo relacional. Entonces, digamos que están, o sea, son dos combinatorias de alto contraste. Precisamente por eso fue que las elegí. Y son únicas en el sentido de que no tengo otros personajes que tengan esas mismas características, pero y precisamente por esa unicidad es que no podemos convertir esto de experiencia en experimento, no podemos dar ese paso de la experiencia al experimento, y eso y con eso nos vamos a encontrar una y otra vez en el camino que podemos recorrer en astrología, con una multitud de experiencias singulares, de situaciones singulares que podemos reconocer, de las cuales podemos aprender, pero que no podemos generalizar, básicamente porque las muestras con las que trabajamos son muestras pequeñas, son las muestras que tienen la escala de nuestra experiencia individual. Claro, podemos ampliar esa experiencia individual utilizando bases de datos, como yo he estado haciendo, pero en última instancia no es que haga falta manejar miles de cartas para darse cuenta de estas correspondencias astrológicas. Todos nosotros tenemos a nuestro alrededor alguna singularidad de este estilo, es decir, hay alguna persona a nuestro alrededor que tiene algún elemento o algún aspecto de la carta particularmente destacado, y eso se evidencia en su manera de ser. Claro, no todos somos tan representativos de alguna configuración particular. Hay cartas que están muy distribuidas, hay cartas que no tienen énfasis en una casa o en un signo, o sea, hay cartas que son, por decirlo así, mezclas más o menos uniformes de la paleta astrológica, mientras que hay otras cartas donde alguno de los colores de esa paleta astrológica está particularmente resaltado. Bueno, esas cartas que tienen aspectos de esa, o sea, que tienen algunos de esos colores de la paleta astrológica particularmente resaltados, son las que más nos sirven para identificar esos componentes. Claro, luego viene el proceso de combinar, o sea, este tipo de observaciones de singularidades que colocamos una al lado de la otra para generar contraste, son las que nos ayudan a darle carne, a darle a dotar de materia esos conceptos de los que hemos venido hablando. Pero hay que entender que el lenguaje astrológico parte de la posibilidad de mezclar esos elementos. Es decir, está muy bien que podamos tener un atisbo de lo que significa algo que sea muy geminiano o algo que sea muy taurino y contrastarlo, pero tenemos que esperar encontrarnos en la realidad cartas en las cuales, y por lo tanto manifestaciones a nivel de personalidad en las cuales esos elementos estén, o esos signos estén mezclados. O sea, como decía al comienzo, puede existir perfectamente una persona que sea Tauro con Venus en Géminis,
o Géminis con Mercurio en Tauro. Entonces en ese caso hablaríamos de un Géminis subtono Tauro o de un Tauro subtono Géminis. En cualquiera de los dos casos, ambas energías estarían mezcladas, y la idea es que seamos capaces de percibir los matices, pero para percibir los matices lo primero es entrenarnos en la percepción de lo que son esos bloques, y como digo, esta puede ser una forma de hacerlo. También es posible, cualquier persona puede hacer el mismo tipo de ejercicio que acabo de hacer con YouTube, y entrenarse de esa forma, es decir, usar una base de datos de personajes astrológicos, buscar casos extremos de personajes públicos, de personajes famosos, y luego ir a YouTube y buscar entrevistas con esas personas, y pasarse un buen rato navegando en YouTube, viendo personas que tengan un cierto énfasis en algún aspecto astrológico, o sea, me refiero por supuesto a aquellos énfasis que pueden ser percibidos, ¿no? Y en ese caso, o sea, percibidos de piel, de primera instancia, y en ese caso estoy hablando por supuesto de configuraciones alrededor del ascendente, ¿no? O de planetas en la casa uno, o de aspectos que sean muy, o sea, de aspectos fuertes al ascendente o al regente del ascendente. Recordemos que el ascendente es la tarjeta de presentación, es lo que más fácilmente vamos a poder observar a primera vista, y entonces, bueno, la idea sería buscar por ese lado. Entonces se puede hacer este tipo de ejercicio, y eso permite ir entrenando la vista. Claro, hay otras sutilezas que es más difícil de apreciar en una entrevista de unos pocos minutos a alguien que no conocemos en persona, pero que sí podemos apreciar cuando nos estamos refiriendo a nuestra pareja, a nuestro vecino, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro amigo, es decir, a la gente que tenemos a nuestro alrededor y que conocemos de una forma cotidiana, ¿no? Con una base en la cotidianidad. Bien, quiero terminar este material de hoy recomendando un libro, ¿no? Yo digamos que he sido renuente a este tema de recomendar materiales, básicamente porque todo lo que se consigue, digamos, de información sobre temas astrológicos, tiene para mi gusto, serias dificultades a nivel del piso ontológico, ¿no? A nivel de la ontología y la epistemología de la cual parten, ¿no? O sea, creo que en ambos rubros, ¿verdad? En el rubro ontológico, es decir, en la concepción de la realidad que estaría soportando la práctica astrológica, tanto en el rubro epistemológico, es decir, en la manera de conocer y de generar conocimiento, en ambos casos, creo que hay fallas grandes, y no y este no es la excepción, o sea, este caso no es la excepción. Sin embargo, a pesar de que eso es así, por supuesto que hay, o sea, por supuesto que toda la tradición astrológica es valiosa, y existe infinidad de libros que vale la pena leer, pero creo que sobre todo para quien se acerca desde el escepticismo a la astrología, era importante postergar hasta este punto la recomendación de cualquier libro, porque cualquier libro de astrología que es tomado desde el escepticismo y desde la ausencia de experiencia puede ser criticado a nivel de discurso, a nivel de lenguaje. Este libro, que es excelente desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del tipo de libros que nos pueden ayudar a aprender a movernos dentro de los esquemas astrológicos, tiene, desde el punto de vista de la presentación de las ideas, desde el punto de vista de la base ontológica que presupone, ¿verdad? Para su exposición,
un conjunto de objeciones que se les pueden hacer. Es decir, es fácil objetar el lenguaje de Stephen Arroyo cuando hace su presentación de la astrología y de la manera en la que él entiende la astrología. Es decir, caemos en el tipo de discurso que puede desde el escepticismo científico ser desmontado. Pero como ya dije en algún material pasado, desmontar el lenguaje o criticar el lenguaje o hacer una refutación a nivel de discurso de un astrólogo o de una escuela astrológica no tiene nada que ver con de refutar lo que sería el hecho astrológico fundacional, que es la relación astropsique. Y digamos que por eso es, o esa es la razón por la cual he postergado hasta este punto la recomendación de algún libro. En algún momento recomendé de forma genérica, sin mencionar ninguno en particular, libros de Lee Green, libros de Stephen Arroyo, creo que también recomendé de forma general, libros de Howard Sasporta, en fin, mencioné un grupo de astrólogos que me parece que vale la pena leer. Pero en este caso estoy recomendando este manual de interpretación de la carta natal de Stephen Arroyo, que se encuentra digitalizado, se consigue en la red digitalizado, y que en general es una muy buena introducción a todo lo que es el tema de los distintos aspectos de una carta natal o sea, es un buen libro de referencia, ¿no? Muy breve, es un libro breve, un libro en esta versión digitalizada tenemos nada más 95 páginas, y que termina, ¿verdad? El libro termina con una guía, esta de acá, esta de acá, que dice esbozo de la interpretación de una carta, o sea, da unas líneas de cómo, de cuál podría ser el camino para interpretar una carta. Por ejemplo, empieza diciendo que busquemos preponderancia y deficiencias mostradas por las posiciones de los planetas, es decir, por su situación en signo, preponderancia o deficiencia en signos de fuego, tierra, aire o agua, o en signos cardinales fijos o mutables, o en la situación por las casas, si son angulares, sucedentes o cadentes. Recuerdan que esto era lo mismo que decir casas cardinales mutables, perdón, casas cardinales fijas o mutables, en las casas de fuego, tierra, aire o agua, en fin, ¿no? Digamos que es una especie de checklist, ¿verdad? Por donde uno se puede ir paseando y que está en realidad bastante bien, o sea, para quien quiera abrirse paso, ¿verdad? Para quien quiera orientarse dentro de los esquemas astrológicos. Por supuesto, aquí ya estamos dando un pasito más allá de la pura percepción del elefante. O sea, si nuestro objetivo sigue siendo eso que hemos llamado la percepción del cual astrológico, o sea, el ver el elefante, ¿verdad? Si nuestro objetivo es la observación del elefante, es decir, la observación de la relación entre astros y psique, bastaría con quedarnos en este tema de las singularidades y los contrastes. O sea, las singularidades y contrastes serían suficientes para evidenciar esa relación. Pero si queremos ir más allá y queremos desarrollar plenamente la capacidad de interpretar los esquemas astrológicos, este librito de Stephen Arroyo puede ser de una ayuda invaluable. Entonces, bueno, si alguien de los que siguen estos materiales, no consigue este libro digitalizado, bueno, me puede escribir y yo se lo mando, pues no hay problema. O le doy alguna indicación de dónde descargarlo, en fin, ¿no? Pero digamos que este es un muy buen libro para, digamos, adquirir algunos rudimentos metodológicos para enfrentarse a esa complejidad de la carta natal. Como dije, dejo este material hasta aquí.
voy a pensar cómo cierro la gran cacería. O sea, como dije, no quisiera, o sea, este puede ser que sea el penúltimo material y ya cerremos en la siguiente entrega, o sea el antepenúltimo y todavía nos queden dos entregas más. Pero ya estaríamos cerrando este tema de la gran cacería del elefante rosa. Es decir, ya hemos dado todo lo que, o sea, ya tenemos todos los elementos que pueden servir para observar el famoso elefante o para no observarlo. En todo caso, lo que queda es el camino que cada quien recorra, las experiencias que cada quien pueda acumular y las conclusiones que cada quien pueda sacar a partir de esas experiencias propias. Bueno, entonces como dije, lo dejo hasta acá y bueno, será entonces hasta la próxima entrega y una vez, por supuesto, que terminemos con lo de la gran cacería del elefante rosa, es decir, que terminemos con este tema de la percepción del cual astrológico, entonces podremos seguir en estas consideraciones hacia otros temas que creo que puede ser interesante tocar. Por ejemplo, hay un tema que me da vueltas desde hace ya este rato y que me interesa abordar, pero que no lo puedo abordar hasta que no terminemos con lo de la gran cacería, que es el tema de las relaciones entre astrología y hermenéutica. Pero con suerte, ¿verdad? Una vez que terminemos la gran cacería, podré empezar otra línea de consideraciones con respecto a eso, ¿no? Las relaciones entre astrología y hermenéutica. Bueno, gracias por la atención y bueno, será hasta la próxima.